¿Alguna vez has sentido que tus oraciones desaparecen en el vacío, que tus palabras suben al cielo, pero nadie está del otro lado para escucharlas? Esta es la historia real de una noche que cambió todo lo que creíamos saber sobre el silencio de Dios, sobre la fe y sobre nosotros mismos. Lo que estás a punto de escuchar no es una parábola, no es una metáfora, es el testimonio de lo que ocurrió en un pequeño pueblo donde Dios, literalmente, dejó de responder. Y lo que sucedió después desafió todo lo que pensábamos sobre el cielo, la tierra y el propósito de nuestra existencia. Era un viernes por la noche en el pueblo de San Miguel de los Santos, un lugar tan pequeño que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Enclavado entre montañas, con apenas 300 habitantes, era el tipo de comunidad donde todos se conocían por su nombre, donde las puertas nunca se cerraban con llave y donde la iglesia era el corazón palpitante de la vida diaria. El padre Tomás había servido en esa parroquia durante 23 años. Era un hombre de 62 años, de manos curtidas por el trabajo y ojos que habían visto tanto sufrimiento como alegría. Cada noche, sin falta, subía al campanario de la iglesia a las 9 en punto para realizar su ritual más sagrado, a la oración de intercesión por su pueblo. Esa noche de noviembre, el aire estaba inusualmente frío. Las estrellas brillaban con una intensidad casi sobrenatural, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. El padre Tomás subió las escaleras de piedra del campanario, sus rodillas protestando con cada escalón como lo hacían cada vez más últimamente. Llevaba consigo su viejo rosario de madera de olivo, el mismo que su abuela le había regalado cuando decidió entrar al seminario 40 años atrás. Las cuentas estaban suaves y brillantes por décadas de uso constante, pulidas por miles de oraciones. Se arrodilló en el piso de madera del campanario, como siempre lo hacía, y comenzó a orar. Primero por los enfermos del pueblo Dona Mercedes, que luchaba contra el cáncer. El pequeño Mateo, que había nacido con un soplo en el corazón. Don Roberto, cuya diabetes empeoraba cada día. Luego oró por las familias en conflicto, por los matrimonios rotos, por los jóvenes que se habían ido a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Oró por la cosecha, que había sido escasa ese año, y por las lluvias que no llegaban. Sus palabras fluían con la facilidad de décadas de práctica, elevándose en el silencio de la noche. Pero entonces algo cambió. A mitad de una oración, el padre Tomás sintió algo que nunca antes había experimentado en toda su vida de servicio religioso. Era como si una puerta se hubiera cerrado, como si una línea telefónica se hubiera cortado en medio de una conversación. Durante 23 años, cada noche cuando oraba, sentía esa presencia cálida, ese sentido de ser escuchado, esa conexión invisible, pero innegable, con algo más grande que él mismo. Pero en ese momento preciso, a las 9:14 de la noche del viernes 13 de noviembre, esa presencia desapareció. Al principio pensó que era él. Quizás estaba cansado, quizás estaba distraído, quizás había cometido algún pecado que no recordaba y que había creado una barrera entre él y Dios, e intentó concentrarse más profundamente. Cerró los ojos con más fuerza, apretó el rosario hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero nada en el silencio era absoluto, ensordecedor, aterrador. Era como gritar en una habitación vacía y darse cuenta de que nadie, absolutamente nadie, estaba escuchando. El padre Tomás se quedó allí arrodillado durante casi 2 horas, intentando una y otra vez conectar con esa presencia que había sido tan constante en su vida. Rezó todos los salmos que sabía de memoria, recitó cada oración que había aprendido desde niño, pero el silencio permanecía, sólido e impenetrable como una pared de granito. Cuando finalmente bajó del campanario, sus piernas apenas podían sostenerlo. No era solo cansancio físico, era un agotamiento espiritual que nunca había conocido. Se sentía como un teléfono desconectado, como un radio sintonizado en una frecuencia muerta. Esa noche, el padre Tomás no durmió. Se sentó en su pequeña habitación en la rectoría, mirando por la ventana hacia el cielo estrellado, preguntándose qué había hecho mal. Se cuestionó cada decisión que había tomado, cada consejo que había dado, cada sermón que había predicado. ¿Había sido demasiado duro con los feligreses? ¿Demasiado indulgente? ¿Había perdido su fe en algún momento sin darse cuenta? Las preguntas lo torturaban como aguijones. Lo que el padre Tomás no sabía esa noche era que él no era el único. A miles de kilómetros de distancia, en un monasterio budista en las montañas del Tíbet, un monje llamado Tenzin había experimentado exactamente lo mismo durante su meditación nocturna.
La conexión profunda que había cultivado durante 40 años de práctica espiritual se había cortado abruptamente, como una llama apagada por el viento. En una sinagoga en Jerusalén, el rabino Goldstein había sentido el mismo vacío aterrador durante sus oraciones del Shabbat. En un templo hindú, en Varanasi, una sacerdotisa había llorado cuando el canto que siempre la había conectado con lo divino, de repente resonaba solo en el vacío. Al día siguiente, sábado por la mañana, el padre Tomás intentó continuar con sus deberes normales, aunque su corazón estaba lleno de pavor. Preparó la misa matutina con manos temblorosas. Cuando llegó el momento de la consagración, cuando debía transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, sintió de nuevo ese silencio aterrador. Las palabras sagradas que había pronunciado miles de veces parecían caer al suelo como piedras. No había eco, no había respuesta, no había presencia. Terminó la misa en un estado de pánico silencioso que esperaba que los feligreses no notaran, aunque su voz temblaba perceptiblemente. Después de la misa, decidió que necesitaba hablar con alguien. Llamó al obispo de la diócesis, el monseñor Rivera, un hombre pragmático y sensato que había sido su mentor durante años. Con voz quebrada, le explicó lo que había experimentado. Esperaba que el obispo le dijera que era algo temporal, que quizás necesitaba descanso, que era solo una crisis espiritual pasajera, pero lo que escuchó del otro lado de la línea lo dejó helado. El obispo Rivera había experimentado exactamente lo mismo, y no solo él había recibido llamadas de docenas de sacerdotes de toda la diócesis, todos reportando el mismo fenómeno. La conexión se había cortado. El silencio había descendido como una cortina de hierro, y no era solo en su región. El Vaticano estaba recibiendo informes de todo el mundo. Cardenales, obispos, sacerdotes, monjes, monjas, todos describiendo la misma experiencia aterradora. El obispo le dijo que se mantuviera en contacto y que tratara de mantener la calma, aunque era evidente que él mismo estaba profundamente perturbado. Esa tarde, el padre Tomás encendió su vieja televisión, algo que rara vez hacía. Los canales de noticias estaban llenos de informes extraños. No solo los cristianos estaban experimentando este silencio. Líderes espirituales de todas las religiones del mundo estaban reportando la misma cosa. Los imanes en las mezquitas ya no sentían la presencia de Alá durante sus oraciones. Los rabinos no podían conectar con Yahvé a los monjes budistas. No podían alcanzar el estado de iluminación que antes lograban con facilidad. Los chamanes indígenas no podían comunicarse con los espíritus. Los gurús hindúes no podían sentir la conexión con Brahman. Era como si todas las líneas de comunicación con lo divino, en todas sus formas, se hubieran cortado simultáneamente. El mundo comenzó a reaccionar con una mezcla de confusión, miedo y negación. En las redes sociales, millones de personas compartían sus experiencias. Algunos decían que sus oraciones se sentían vacías, como hablar con una pared. Otros reportaban que habían perdido la sensación de paz que normalmente experimentaban durante la meditación o el culto. Había quienes afirmaban que podían sentir físicamente la ausencia, como un vacío palpable en el pecho. Los escépticos y ateos se burlaban, diciendo que esto solo probaba que Dios nunca había existido en primer lugar. Pero incluso ellos no podían explicar por qué tantas personas de tantas tradiciones diferentes estaban experimentando el mismo fenómeno al mismo tiempo. En San Miguel de los Santos, el padre Tomás observaba cómo su pequeña comunidad comenzaba a desmoronarse lentamente. El domingo siguiente, la iglesia estaba llena hasta rebosar, pero no con el fervor habitual. La gente venía buscando respuestas, buscando consuelo, buscando alguna señal de que todo volvería a la normalidad. Durante su sermón, el padre Tomás luchó por encontrar las palabras correctas. ¿Cómo podía consolar a sus feligreses cuando él mismo estaba aterrorizado? ¿Cómo podía predicar sobre la fe cuando sentía que su propia fe se tambaleaba? Decidió ser honesto. Les dijo que no sabía qué estaba pasando, pero que tenían que permanecer juntos, que tenían que sostenerse mutuamente. Les recordó que la fe no se trataba solo de sentimientos, sino de elección, de continuar creyendo incluso en la oscuridad. Sus palabras resonaron con algunos, pero otros se fueron ese día con los ojos llenos de lágrimas y el corazón lleno de dudas. Los días se convirtieron en semanas. El silencio persistía. Los científicos no podían explicarlo. No había cambios medibles en el universo, ninguna anomalía física que pudiera detectarse con instrumentos. Algunos propusieron que era un fenómeno psicológico masivo, una histeria colectiva
amplificada por las redes sociales. Pero eso no explicaba cómo personas en comunidades completamente aisladas, sin acceso a internet o televisión, también lo estaban experimentando. No explicaba cómo niños pequeños demasiado jóvenes para ser influenciados por los medios le decían a sus padres que Dios ya no les hablaba en sus oraciones. En San Miguel de los Santos, los efectos comenzaron a manifestarse de maneras inesperadas. Dona Mercedes, que había estado luchando contra el cáncer con una fe inquebrantable, cayó en una profunda depresión. Decía que lo único que la había mantenido con vida era saber que Dios estaba con ella en su sufrimiento. Y ahora esa certeza había desaparecido. Don Roberto, el diabético, dejó de cuidarse. Si Dios no estaba escuchando sus oraciones de todas formas, ¿qué sentido tenía esforzarse? El pequeño Mateo, que solía orar cada noche por su corazón enfermo, desarrolló pesadillas terribles de abandono. Pero también sucedió algo inesperado. Algunas personas, en lugar de desesperarse, comenzaron a encontrar una nueva forma de fe. María Elena, una joven maestra del pueblo que siempre había sido religiosa pero no particularmente devota, comenzó a organizar grupos de apoyo. Reunía a las personas para hablar sobre sus miedos, sus dudas, sus esperanzas. Sin la mediación directa de lo divino, las personas comenzaron a conectarse entre sí de maneras más profundas. Se escuchaban mutuamente con más atención. Se apoyaban con más compasión. El padre Tomás observaba estos cambios con una mezcla de dolor y asombro. Una noche, 6 semanas después del gran silencio, como había comenzado a llamarse, subió de nuevo al campanario. No para orar esta vez, sino simplemente para pensar. Mientras miraba las estrellas, se preguntó si quizás había malinterpretado lo que significaba la conexión con Dios durante décadas. Había esperado sentir esa presencia cálida, esa confirmación reconfortante de que alguien estaba escuchando. Pero, ¿y si la fe no se trataba de eso? ¿Y si la verdadera fe era continuar amando, continuar sirviendo, continuar siendo bueno, incluso cuando no había ninguna recompensa celestial garantizada, ninguna voz reconfortante desde arriba? Esta revelación fue perturbadora y liberadora al mismo tiempo. Se dio cuenta de que durante años, parte de su bondad, parte de su servicio, había estado motivada por esa conexión, por ese sentimiento de ser visto y aprobado por Dios. Pero ahora, sin esa conexión, ¿quién era realmente? Si elegía seguir siendo bondadoso, seguir sirviendo, seguir amando sin ninguna recompensa divina, ¿no sería esa una forma más pura de bondad? Comenzó a compartir estas reflexiones con su congregación. Sus sermones cambiaron. Ya no hablaba sobre sentir la presencia de Dios, sino sobre ser la presencia de Dios para los demás. Sobre cómo en ausencia de una voz celestial clara, cada acto de bondad se volvía más importante, más significativo, más deliberado. Les dijo que quizás Dios no había desaparecido, sino que había dado un paso atrás, invitándolos a madurar, a ser responsables de su propia bondad, de su propia compasión, de su propia humanidad. No todos aceptaron esta interpretación. Muchos se fueron de la iglesia, sintiéndose traicionados y abandonados. Otros se volvieron amargos, culpando a Dios por este silencio cruel. Hubo quienes cayeron en la desesperación total, sintiendo que la vida había perdido su significado. Pero un núcleo de personas, incluido el padre Tomás, encontró una nueva profundidad en su fe. Era una fe más difícil, más exigente, pero también más auténtica. María Elena se convirtió en una líder inesperada en este nuevo mundo. Organizó un banco de alimentos comunitario, no porque Dios le había pedido que lo hiciera, sino porque era lo correcto. Comenzó un programa de tutoría para los niños del pueblo, no para ganar puntos en el cielo, sino porque creía en el potencial de cada niño. Otros la siguieron. Don Alberto, que había sido un hombre tacaño y egoísta toda su vida, comenzó a compartir sus recursos con los necesitados. Cuando le preguntaron por qué, dijo simplemente en sí: Dios no está vigilando. Entonces depende de nosotros cuidarnos unos a otros. 3 meses después del gran silencio, llegó una tormenta terrible a San Miguel de los Santos. Los ríos se desbordaron, las casas fueron inundadas, los cultivos fueron destruidos. En el pasado, la gente habría orado pidiendo ayuda divina. Esta vez, simplemente se ayudaron entre sí. Trabajaron día y noche, rescatando vecinos, compartiendo comida, reconstruyendo hogares. No había milagros, no había intervención celestial, solo había personas haciendo lo que podían con lo que tenían. El padre Tomás trabajó junto a todos los demás cargando sacos de arena, distribuyendo mantas, consolando a los afligidos. Una noche, completamente exhausto, se sentó en los escalones de la iglesia
y miró el pueblo devastado pero resiliente. En ese momento, sintió algo que no había sentido en meses. No era la presencia cálida y reconfortante que había conocido durante décadas. Era algo diferente, algo más sutil, pero igualmente profundo. Era la presencia de la humanidad en su mejor momento. Era la divinidad manifestada no desde arriba, sino desde dentro. Desde el coraje y la compasión de las personas ordinarias, enfrentando circunstancias extraordinarias. 5 meses después del Gran Silencio, los medios de comunicación comenzaron a informar sobre un fenómeno curioso. Aunque el silencio divino persistía, las tasas de crimen en muchas partes del mundo habían disminuido. La violencia doméstica había bajado. Las donaciones caritativas habían aumentado. Los sociólogos estaban perplejos. Habían predicho que sin el miedo al castigo divino, la sociedad se desmoronaría. En cambio, muchas personas estaban volviendo más bondadosas, más compasivas, más responsables. Por supuesto, no todo era positivo. Algunas regiones cayeron en el caos. Dictadores y tiranos aprovecharon la crisis de fe para consolidar su poder. Hubo quienes interpretaron el silencio como una señal de que todo estaba permitido, que no había consecuencias morales. Surgieron nuevos cultos, prometiendo restaurar la conexión perdida a través de rituales extraños y a menudo peligrosos. El mundo estaba dividido como nunca antes, entre aquellos que encontraban significado en el silencio y aquellos que solo encontraban desesperación. En San Miguel de los Santos, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La iglesia seguía siendo el centro de la comunidad, pero había cambiado. Los domingos, en lugar de sermones tradicionales, había discusiones comunitarias sobre ética, sobre responsabilidad, sobre cómo vivir bien sin garantías celestiales. El padre Tomás había envejecido notablemente en esos meses. Su cabello se había vuelto completamente blanco y nuevas arrugas surcaban su rostro, pero sus ojos tenían una nueva claridad, una nueva paz. Una tarde, 6 meses después del Gran Silencio, llegó al pueblo un periodista de una importante cadena internacional. Había escuchado sobre esta pequeña comunidad que no solo había sobrevivido a la crisis, sino que de alguna manera había prosperado. Pasó una semana en San Miguel, entrevistando a los residentes, observando su vida diaria. Lo que vio lo sorprendió profundamente. Estas personas habían perdido lo que consideraban más sagrado, pero en lugar de desmoronarse, se habían vuelto más fuertes, más unidas, más humanas. Le preguntó al padre Tomás, ¿todavía cree en Dios, a pesar del silencio? El anciano sacerdote sonrió con tristeza. Creo en algo más grande que yo mismo. Llámalo Dios, llámalo el universo, llámalo la fuerza de la compasión humana. He aprendido que la fe no se trata de escuchar una voz desde el cielo, se trata de elegir, cada día, ser una fuerza de amor en un mundo incierto. El silencio no ha destruido mi fe, la ha purificado, la ha hecho más honesta. El reportaje sobre San Miguel de los Santos se volvió viral. Millones de personas vieron la historia de este pequeño pueblo que había encontrado esperanza en medio del silencio. Comenzaron a surgir comunidades similares en todo el mundo. No eran religiosas en el sentido tradicional, pero tampoco eran seculares. Eran espacios donde las personas exploraban juntas lo que significaba ser bueno, ser compasivo, ser humano, sin la certeza de recompensas divinas o castigos eternos. Donna Mercedes, contra todo pronóstico, comenzó a recuperarse. No fue un milagro médico, fue la determinación, el tratamiento adecuado y el apoyo inquebrantable de su comunidad. Decía que aunque Dios ya no le hablaba, había encontrado a Dios en las manos que sostenían las suyas durante la quimioterapia, en los ojos que lloraban con ella en sus peores momentos, en los corazones que se negaban a dejarla rendirse. El pequeño Mateo aprendió a vivir con su condición cardíaca. Sus padres, en lugar de esperar un milagro, se aseguraron de que cada día que tenía fuera significativo, lleno de amor y alegría. Un año después del Gran Silencio, el padre Tomás subió de nuevo al campanario en el aniversario de esa noche fatídica. Miró las mismas estrellas que había mirado tantas veces antes. El silencio permanecía. Dios, o lo que fuera que hubiera respondido a sus oraciones durante décadas, seguía sin hablar. Pero esta vez, en lugar de sentir terror o desesperación, sintió gratitud. Gratitud por haber tenido que enfrentar sus dudas, por haber tenido que elegir deliberadamente la bondad, por haber descubierto que la humanidad era capaz de mucho más de lo que había imaginado. Pensó en todas las personas que había visto transformarse en ese año. Personas que habían descubierto reservas de coraje que no sabían que tenían. Personas que habían aprendido a amarse sin la promesa de una recompensa celestial.
Personas que habían encontrado significado no en ser elegidas por lo divino, sino en elegir, ellas mismas, ser divinas en sus acciones. El mundo seguía siendo caótico y confuso. La pregunta sobre por qué había ocurrido el gran silencio permanecía sin respuesta. Los teólogos debatían, los científicos investigaban, los filósofos especulaban. Algunos decían que Dios había muerto, otros decían que Dios nunca había existido. Unos pocos sugerían que Dios había guardado silencio precisamente porque era tiempo de que la humanidad madurara, de que dejara de ser un niño esperando la aprobación de un Padre Celestial y se convirtiera en un adulto responsable de sus propias elecciones morales. El padre Tomás no sabía cuál era la respuesta correcta. Había aprendido a vivir con la incertidumbre, a encontrar paz en las preguntas sin respuesta. Había aprendido que la fe no era la ausencia de dudas, sino el coraje de continuar a pesar de ellas. Había aprendido que lo sagrado no estaba solo en los cielos, sino en cada acto de bondad, en cada momento de compasión, en cada elección de amar, cuando sería más fácil odiar. 2 años después del Gran Silencio, María Elena se convirtió en alcaldesa de San Miguel de los Santos. Bajo su liderazgo, el pueblo prosperó de maneras que nunca había prosperado antes. No porque hubiera milagros o intervenciones divinas, sino porque las personas habían aprendido a trabajar juntas, a cuidarse mutuamente, a construir algo significativo con sus propias manos. El padre Tomás oficialmente se retiró, pero seguía siendo una presencia constante en la comunidad, ofreciendo sabiduría cuando se le pedía, pero principalmente simplemente viviendo como ejemplo de lo que significaba elegir la bondad cada día. En su último sermón oficial les dijo a su congregación durante años: les dije que Dios estaba escuchando, que sus oraciones eran escuchadas, que sus súplicas eran respondidas, y creía eso con cada fibra de mi ser. Pero ahora he aprendido algo más profundo. Aprendí que si un Dios que escucha es lo único que nos hace buenos, entonces nuestra bondad no es realmente nuestra, es prestada, condicionada, dependiente. Pero si elegimos ser buenos, elegimos amar, elegimos servir, incluso cuando nadie está escuchando, ni siquiera Dios, entonces esa bondad es verdaderamente nuestra Han. Es auténtica, es real. En sus palabras provocaron lágrimas en muchos ojos, porque todos en esa iglesia sabían que él tenía razón. Habían vivido la diferencia. Habían sentido cómo era hacer el bien porque era lo correcto, no porque esperaban una recompensa o temían un castigo. Y había algo profundamente satisfactorio en esa elección libre. El silencio persistió. 5 años, 10 años, 20 años pasaron. Generaciones crecieron que nunca habían conocido un mundo donde Dios respondía. Para ellos, la religión y la espiritualidad eran diferentes. No se trataba de comunicación con lo divino, sino de conexión con los principios más profundos de la humanidad. Se trataba de encontrar significado en un universo que no ofrecía respuestas fáciles. Algunos abandonaron completamente la religión, otros la transformaron en algo nuevo, algo que honraba las tradiciones del pasado, mientras abrazaba las realidades del presente. Las iglesias se convirtieron en centros comunitarios, las mezquitas en espacios de meditación y reflexión, los templos en lugares de reunión y apoyo mutuo. La espiritualidad no murió, evolucionó. El padre Tomás vivió hasta los 93 años. En sus últimos días, rodeado por la comunidad que había servido durante tantas décadas, reflexionó sobre la noche en que todo cambió. Le preguntaron si tenía miedo de morir, de enfrentar ese silencio final sin saber que, si es que había algo, vendría después. Sonrió débilmente y dijo: he vivido en el silencio durante 30 años. He aprendido que el silencio no es vacío. Está lleno de posibilidades elecciones, de significado que nosotros mismos creamos. Si hay algo después de esto, será una sorpresa maravillosa. Si no hay nada, habré vivido una vida llena de amor y propósito. De cualquier manera, estoy en paz. Cuando murió, el pueblo entero lloró, no porque esperaran que su alma fuera al cielo, no porque creían que sería recompensado por una vida de servicio. Lloraron porque habían perdido a alguien que los amaba, que había elegido cada día estar presente para ellos, que les había enseñado que la bondad no necesita garantías celestiales para ser real y poderosa. La historia de San Miguel de los Santos se convirtió en leyenda. Se escribieron libros sobre ella, se hicieron documentales, se estudiaba en universidades como un ejemplo de resiliencia comunitaria frente a una crisis existencial. Pero para aquellos que vivieron esos primeros años del Gran Silencio, nunca fue una historia abstracta. Fue su vida, su lucha, su transformación. El mundo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche en que Dios guardó silencio. La humanidad tuvo que enfrentar preguntas que había evitado durante milenios.
¿Por qué somos buenos? ¿Qué nos hace humanos? ¿Dónde encontramos significado en un universo indiferente? No había respuestas fáciles, pero había respuestas. Y esas respuestas no venían del cielo, venían de dentro, del coraje colectivo de elegir la compasión sobre la crueldad, el amor sobre el odio, la esperanza sobre la desesperación. Generaciones después, los niños todavía escuchaban la historia de la noche del gran silencio. Les contaban sobre el padre Tomás, sobre María Elena, sobre doña Mercedes, sobre todas las personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias cuando lo divino se retiró y lo humano tuvo que avanzar. Les enseñaban que la verdadera prueba de carácter no es cómo te comportas cuando crees que alguien está vigilando, sino cómo actúas cuando nadie, ni siquiera Dios, puede verte. Y en San Miguel de los Santos, en el viejo campanario donde todo comenzó, grabaron una placa. No decía una oración, no citaba escrituras sagradas, simplemente decían: en el silencio encontramos nuestra voz. En la oscuridad nos convertimos en luz. En la ausencia de lo divino descubrimos lo sagrado dentro de nosotros mismos. Porque eso fue lo que realmente cambió esa noche. No fue que Dios desapareciera, fue que la humanidad finalmente tuvo que enfrentar la verdad de que la divinidad que siempre habíamos buscado en los cielos había estado dentro de nosotros todo el tiempo, esperando ser descubierta, esperando ser elegidado, esperando ser vividado. El silencio no fue el fin de la fe, fue su renacimiento. No fue la muerte de Dios, fue el nacimiento de una nueva comprensión de lo que significa ser humano en un universo misterioso e incierto. Y aunque las oraciones ya no recibían respuestas audibles, aunque los milagros ya no ocurrían según lo esperado, había algo profundamente milagroso en la forma en que las personas ordinarias eligieron amar, servir y crear significado en medio del silencio más profundo. Esa es la historia de la noche en que Dios guardó silencio y todo cambió. No porque el mundo se derrumbó, sino porque finalmente tuvimos que construirlo nosotros mismos. No porque la fe murió, sino porque tuvo que crecer. No porque perdimos lo divino, sino porque descubrimos que siempre había sido parte de nosotros, esperando que fuéramos lo suficientemente valientes como para reclamarlo. Y en el silencio continuo, en la ausencia de esa voz celestial que una vez guió a la humanidad, surgió algo inesperado pero hermoso en la voz colectiva de millones de personas eligiendo cada día ser la respuesta a las oraciones de otros, siendo la presencia que necesitaban sentir, siendo el amor que buscaban, siendo el milagro que esperaban, porque al final quizás eso es lo que siempre se supuso que debíamos ser. No recipientes pasivos de gracia divina, sino creadores activos de compasión, arquitectos de significado, autores de nuestra propia historia de redención. Y aunque el cielo permanecía silencioso, la tierra nunca había resonado tan fuerte con el sonido de la humanidad, finalmente, verdaderamente encontrando su voz.